Aprovechando también, pues saludamos a las chicas que nos van a ver después en diferido y continuamos con el cerebro de los sentimientos. Ahora con el miedo al compromiso, que creo que es algo que se ve mucho ahorita y más en redes sociales. No sé si han visto como este reel, veo que está muy de moda, no sé cuántas veces lo he visto, que es una escena de Diario de una pasión, y el chico le pregunta a ella pero ¿qué es lo que quieres? Y ella dice, es que no es tan simple. Y justamente hablaba como los hombres que tienen miedo al compromiso. Y esto ya se ve bastante en ellas. También nosotras podemos tener miedo al compromiso. Y más allá del tema de comprometerse o no comprometerse, bueno, es otro tema, pero vamos a centrarnos en el miedo. Y bueno, de hecho, es considerado hasta una fobia. Es muy interesante esto. El miedo al compromiso o filofobia se refiere al temor intenso y que usualmente es irracional a establecer y mantener relaciones estables y duraderas. Las personas que suelen padecer este miedo tienen una mezcla como de ansiedad, pero al mismo tiempo de evitación, ante la posibilidad de un vínculo más cercano y duradero. Dentro de las características de este miedo está la evitación de relaciones serias. Si bien aquí es un poco orientado, o un poco más orientado hacia el ámbito, pues, de pareja y romántico, en realidad solamente una persona que llega a tener este miedo se va a poder ver este patrón en la mayoría de sus relaciones interpersonales de cualquier tipo. Esta desconexión, pero más bien por el miedo, por la ansiedad que causa el establecer algo más concreto. Les digo, entonces evitan, específicamente en el ámbito de la pareja, pues van a evitar relaciones serias, pues implica un compromiso. Tienen un comportamiento evasivo, ya que pueden mostrar un comportamiento esquivo, postergar decisiones importantes, es una característica muy de ellos, como que darle vueltas, el procrastinar con cosas muy importantes, a veces llega a ser una señal del miedo al compromiso. Les digo, no solo en el ámbito de pareja. Por ejemplo, en algún trabajo, negocio o en alguna meta que nos propongamos que estemos evitando, a veces es este mismo miedo a comprometernos, a meternos en un lugar donde no estamos seguras, que es buena la precaución, pero en este caso, pues ya se tornó una fobia, es decir, un miedo ya desde el punto irracional, ya no es tanto la persona, más bien eres tú. Y también la dificultad para planificar el futuro. Obviamente no queremos vivir con esta ansiedad sabiendo qué va a pasar en los próximos 30 minutos de manera tan exacta y dentro de 2 semanas qué voy a estar haciendo, pero si no tenemos una visión más allá de el ahorita, del momento, nos puede hablar de este miedo al compromiso, del miedo a ver más allá, del miedo a, pues, hasta la responsabilidad. Entonces va a ser difícil hacer planes a largo plazo en cualquier ámbito. De nuevo, el miedo se ve más en parejas, digo, es más fácil identificarlo, porque literalmente no se quieren comprometer, o también les digo, pues se va a ver en distintos ámbitos de la vida de la persona. Este miedo, como cualquier otra fobia, tiene sus orígenes. Hay que notar algunos nada más, no son todos ni son generales. Recuerden que esto, pues llamamos de manera general, pero siempre va a haber sus discrepancias, va a haber sus excepciones. Una de ellas puede ser experiencias traumáticas en relaciones anteriores que terminaron de manera dolorosa, traumática, con rechazo, con indiferencia, con infidelidad, pues pueden llegar a generarle este miedo a la persona. De nuevo, en relaciones, pero también hasta puede ser en amistades. El miedo a me van a volver a tratar como mis anteriores amistades puede persistir y es esta evitación a revivir el dolor pasado. En el ámbito más de pareja están los modelos familiares disfuncionales. Crecer en un entorno familiar donde las relaciones eran conflictivas, inestables, variables, es decir, van y venían o no se sabe qué va a pasar, simplemente no había esta estabilidad emocional,
pues llega entonces a influir en el desarrollo de este miedo. Por eso se tienen los patrones de interacción disfuncional, porque al final se aprendieron durante la infancia y afectan el comportamiento del adulto que es ahora, porque nunca vio en su hogar relaciones desde la seguridad, desde un apego seguro, desde un compromiso sano. Por lo tanto, para evitar vivir lo mismo, por el miedo, por evadir responsabilidad, por muchas razones, pues puede estar evitando el compromiso. Problemas de autoestima. Aquí también tenemos otra de las raíces. La baja autoestima y también la falta de confianza en uno mismo puede llevar a evitar compromisos por miedo al rechazo o al fracaso. De hecho, esto se ve, les digo, en pareja, pero tal vez y también, bueno, no tal vez, también se ve en un proyecto que no se acepta, tal vez si laboral, profesional, porque muchas veces es el miedo a fallar. Y claro, va de nuevo, los límites están bien, la precaución es sana, pero aquí cuando ya se vuelve un miedo irracional, es decir, ya dejó de ser algo funcional. Y por eso les decía, las personas con baja autoestima pueden dudar hasta de su misma capacidad para mantener una relación saludable y duradera. De ahí también lo que vimos, no sé si se acuerdan cuando empezábamos con el grupo de autosabotaje. Muchas veces todo lo que nosotros traemos y no hemos sanado nos va poniendo el pie para lo nuevo que queremos hacer. Y por último, que creo que es de los más usuales que se identifican, sí, por así decirlo, de los que más se identifican, es el temor a la pérdida de la libertad. De hecho, apenas escuchaba un podcast que hablaba como, haciendo una comparación entre el amor actual y el amor de antes. Y una de las características que llamó mi atención en este análisis fue que hablaban que en el amor de antes se veía un cierto grado de compromiso. Y en el amor de ahora ya no, porque todo es tan rápido, vivimos en la era del microondas, que vivimos en una percepción de no tener un compromiso con alguien, de no tener responsabilidades con nada ni con nadie, no tener nada que nos ate y que al final, más allá del compromiso, más allá de si la persona se casa, si no se casa, en realidad es la motivación por la que no lo hace, por el miedo a salir de sí mismo y dar también en los demás, y creo que eso es lo que ha pasado. Obviamente con sus raíces familiares y demás, pero al final es parte de, alaban que, por ejemplo, el amor de antes, que claro, tiene sus disfunciones bien tremendas, sí, ninguno es así como el más funcional, pero sí había un cierto grado de compromiso que pues se va perdiendo, porque también antes se llegaba a un grado de compromiso, entre comillas, que se perdían los límites. Y tampoco eso va a ser funcional. Entonces, ahora que tenemos las herramientas de los límites, no es, no es algo para que nosotros digamos, no le voy a dar nada a nadie, digo, fuera del ámbito de pareja, sino más bien que vamos a dar desde estos límites sanos. No es dar desmedidamente, pero tampoco es no dar a nada ni a nadie, ya que finalmente eso es también lo que nos perfecciona, lo cual no se tiene en el miedo al compromiso, ya que algunas personas que le temen al compromiso sienten que van a perder su independencia y libertad personal, ya que sienten que la relación va a restringir su capacidad de muchas cosas y principalmente su autonomía. Lo cual, pues desde una relación, en este caso de pareja disfuncional, pues podría ser, pero en una funcional no. Ay, me faltó una diapositiva y creo que no se está viendo. Sí, creo que la moví mal. Pero bueno, ¿qué hacer ante el miedo al compromiso? Pues bueno, les decía, no es exclusivo de hombres, tampoco es exclusivo de mujeres, más bien es un miedo que se da y que ahorita se está pudiendo identificar más. Sin embargo, ¿qué hacer ante el miedo al compromiso? De manera personal y hasta interpersonal, si eres tú quien tiene el miedo o es alguien con quien tienes una relación interpersonal, pues bueno, es necesario fortalecer y seguir trabajando en la autoestima, ya que nos va a ayudar a reducir la ansiedad y hasta el temor al rechazo.
Claro, siempre va a haber un grado de dolor, si lo queremos ver así, cuando se acaba un vínculo. Por supuesto que sí. De hecho, es parte de las relaciones interpersonales de conflicto, en cierta medida, ¿eh? En cierta medida sana. Pero al final, parte de entablar relaciones interpersonales siempre va a conllevar la vulnerabilidad. Y en la vulnerabilidad sí se corre el riesgo de poder salir lastimado o lastimada. Por ello, una autoestima desarrollada y consolidada nos ayuda a poder dar desde un lugar de plenitud, a poner límites y a no pasar cosas por alto por el simple hecho del temor al rechazo. Pero es importante que sea algo de nuestro diario. ¿Por qué? Porque además, como ya hemos visto por nuestros tantos cambios hormonales, hay días en el mes donde nos sentimos lo máximo en todo sentido, nos encanta cómo nos vemos, nos sentimos súper capaces, físicamente nos sentimos bueno, nos sentimos mucho más fuertes. Nuestro cabello literalmente está más brillante y hay otros días en los que nada de eso ocurre y te sientes como lo menos, menos, menos. Bueno, al final de ahí radica la importancia. Es algo que se cultiva de manera diaria, de manera continua. Si bien todos los vínculos se cultivan y los más cercanos se cultivan de manera más continua, pues tu vínculo más cercano y el que debe ser a nivel humano, una de las prioridades a cuidar es el tuyo contigo misma. También en este trabajo alineado al compromiso es importante explorar las expectativas que tengamos, reconocer y gestionar nuestras expectativas sobre nosotras, pero también sobre los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos cosas de nosotras y para nosotras que ni siquiera somos conscientes. Entonces, en nuestro diario vivir nos vamos poniendo el pie porque sentimos que no cumplimos con algo que deberíamos de. Pero si ni siquiera sé qué es, simplemente va a ser la pedrita que yo no estoy viendo. Si sé qué es, desde ese punto yo puedo decidir si es una expectativa que todavía tengo o es algo que ya no lo tengo. De igual manera hacia los demás. A veces tenemos expectativas hacia los demás, que claro, si viviéramos en una sociedad totalmente funcional, totalmente, pues, racional, con inteligencia emocional, afectiva, otra cosa sería, pero al final no vivimos así. Entonces, el a veces poner expectativas en los demás de la manera incorrecta, en el punto de yo quiero que cumpla con esto, porque para mí es lo que yo quiero, lo que yo necesito, sin considerar siquiera si la persona lo pudiera dar. En este caso, me da el compromiso. Por ejemplo, es que yo me quiero comprometer y él no. Bueno, una es mi expectativa. Yo me quiero comprometer y no tiene nada de malo. Ahí yo necesito revisar también mis intenciones para la otra persona tal vez sí no. Y tampoco le estamos juzgando. Simplemente, si esa persona de plano dice yo no, también es importante considerarlo. Considerar que mi expectativa no lo puedo cumplir con él. Y de ahí la comunicación clara. Establecer una comunicación abierta y sincera sobre las expectativas y deseos en una relación, hasta interpersonal, aunque no sea romántica. Va a ser importante, porque al final ya no nos quedamos con esta idea al aire de, es que yo esperaba que tal persona hiciera aquello, ¿no? Pero al final si no somos claras, lamentablemente, no se sobreentiende. Muchas cosas se deberían sobreentender, pero no se hace. Entonces, por eso la necesidad de ser claras al comunicarnos va a ser importante para respetar nuestro espacio personal y el de la otra persona, con los pensamientos, con el procesamiento de emociones y hasta los pensamientos. Saber que si el deseo es mío. Si no lo puedo cumplir aquí, en mí, está el decidir qué hago. Porque de nuevo, somos responsables de nosotras y viceversa. Yo no quiero hacer tal cosa. Bueno, más allá del compromiso que nos imaginamos, anillo, pero más allá de algo que queramos hacer y no lo podemos hacer en cierto grupo, con cierta persona, al final ya va a radicar también en nuestras decisiones. ¿Qué decidimos hacer? También va a radicar en la otra persona, si no quiere. Ok, ¿yo qué estoy decidiendo hacer? Dejamos a veces tan vacía nuestra área proactiva
que dejamos esto de que las cosas fluyen y tampoco es estar obsesionadas con que voy a hacer tal y tal cosa para que tal y tal cosa pase así. No, pero en las relaciones interpersonales a veces sí. No todo, porque nunca vamos a llegar a controlar ninguna relación interpersonal, a ninguna persona, pero lo que sí podemos hacer para cuidarnos y por responsabilidad afectiva a los demás es tener una comunicación clara. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué no? Y viceversa hacia la otra persona, poder escuchar también. Y en base a eso podríamos definir pautas de comportamiento o límites sobre los comportamientos aceptables e inaceptables. En este caso, suena a veces de, ay, yo voy a decir como, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y bueno, ya que tenemos esta mentalidad de vivir para el reino, no es en este son, en esta intención. Más bien es que tú puedas poner límites. Pero obviamente no vamos a ir por la calle diciéndole, no, no hagas esto, no, no hagas aquello, porque el primer límite te lo pones tú a ti. ¿Qué aceptas y qué no aceptas? Y ahí sí puede ser clara, ¿sabes qué? Esta parte a mí no me funciona. Tal vez si no tiene nada de malo, pero a mí no me funciona. Desde ahí la otra persona también decide qué puede hacer y qué no quiere hacer también, se vale. Y al mismo tiempo nosotras decidimos qué vamos a aceptar y también qué no vamos a aceptar. Porque al final, si lo dejamos en manos de otras personas, muchas veces vamos a recibir cosas que no deberíamos, porque son dañinas. Entonces, aquí es conocernos de manera integral y saber, esta es una necesidad afectiva que yo tengo. Puede ser general o también puede ser muy personal. Puede ser por mi tipo de temperamento, historia de vida, o sea, pero es parte de este entendimiento al que necesitamos llegar cada una de nosotras para saber firmemente que sí paso y también que no, que es mi no negociable y que sí lo es. Y al mismo tiempo, cuando podamos entenderlo de nuestra parte, vamos a poder tener esta tolerancia a escuchar lo de los demás, porque también ellos están en todo su derecho y necesidad también de poner límites en base a lo que ellos necesiten. Entonces les decía, pues el miedo al compromiso, algo que se ve mucho, algo que afecta a muchas áreas de nuestra vida, que viene de heridas no sanadas o de cicatrices que todavía duelen, pero al final no va a ser funcionar el miedo al compromiso. Porque el punto no es subir, el punto no es evadir, es ser proactivas. Es decir, si sí, si no, no siempre se tiene que decir que sí, no siempre se tiene que decir que no, pero ahí está el punto. No es ser evasivas, más bien es ir al punto. Otro tema, que digo, van a preguntar que estamos como cambiando de un tema a otro, por eso ya saben si tienen como algo que comentar, siéntanse con toda la libertad, porque si vamos a cambiar como de tema a tema, digo, no es que no estén relacionados, pero pues son como de los que estuve destacando en la lectura, digo, yo espero que se entienda, si no, pues también ahí me dicen, no, esto no se entendió, para regresarnos. Y bueno, también la autora nos habla de la conciencia emocional masculina, nos habla un poco. Ya les había comentado que ella también tiene el libro del cerebro masculino, que este señor nos lo permite. Acabando este, pues sería la idea estudiarlo, pero aún así nos da un poco de luz aquí. Y nos habla de la conciencia emocional masculina. Si bien hemos estudiado cómo funciona más nuestro cerebro, cómo captamos las cosas y demás, también es importante estudiar el lado masculino. De nuevo, no solamente para algún ámbito de pareja, sino en realidad vivimos conviviendo con muchas personas. Y aún en el sector amistad, profesional, escolar, comunidad, el sector que quieran, pues vamos a estar conviviendo con hombres. Y de ahí la importancia de también entender cómo piensan. En, bueno, pues los hombres responden mejor a información clara y precisa. Recordemos, ellos buscan ir al punto. Oh, bueno, unas paréntesis. No quiero decir que nosotras debamos de ser así. De ahí los hombres piensan así, vamos a pensar igual. Simplemente no se podría por la estructura cerebral. Nada más quiero que veamos cómo funciona su cerebro y qué es lo que a ellos en su cerebro les hace clic. Y bueno, en su cerebro les hace clic que haya un lenguaje claro y directo.
lo cual va a ser importante si nos queremos comunicar con algún hombre, ya que entre más clara y precisa sea la información, les va a ayudar a entender la situación de manera más lógica. Entre más vueltas le demos, más rodeos, pues se van a disociar, porque su cerebro no tiene tanta, no es capacidad, más bien, no tanta percepción hacia la comunicación, por así decirlo, tanto énfasis en la comunicación, más bien. Por eso, evitar indirectas, porque a veces simplemente no las van a captar, y también ser honestas sobre las emociones y necesidades. ¿Por qué? Porque a veces sí se dan como esas indirectas, y es el punto como de, ay, es que no la responde. Bueno, es que no es tanto que no la responda, tal vez si su cerebro ni siquiera la capta. Entonces hay que hablar claro y directo. También evitando ambigüedades. Les digo porque no para decir como, ay, siempre vamos a ser así con nuestro lenguaje, pero al final, si queremos como llegar a esa conciencia masculina, pues esta sería la manera, porque de otra forma el cerebro no lo capta. Los hombres no pueden captar pistas sutiles, indirectas, así como que comunicación entre líneas, no, casi no, no, son generalidades. Por lo que la comunicación directa es esencial, pero para evitar malos entendidos. Es conveniente que si vamos a hablar algo importante con algún hombre, o de nuevo en cualquier área de nuestra vida, eh, es importante que nos anticipemos para asegurarnos de ser claras y directas, es decir, tener presente qué voy a decir, no tanto cómo, porque casi no le dan importancia al cómo, pero sí, ¿qué voy a decir? Para no dar rodeos y también a él enfatizarle lo que te voy a decir es importante. Porque, ¿qué hacemos con esto? Al cerebro de los hombres le mandamos una señal para decirle, hey, te necesito alerta. Dame 5 minutitos, concéntrate 5 minutitos. Algo muy interesante que nos menciona la autora es el impacto de las lágrimas. Las lágrimas pueden desconcertar a los hombres. Eso es muy interesante, ya que muchas veces no entienden. Les decía, ahorita la vamos a ver, muy poca percepción emocional realmente por esa misma estructura neuronal que tienen. Entonces, muchas veces cuando alguien llora en frente de ellos, se van a sacar de onda porque no saben qué hacer, porque para empezar no saben ni por qué llora, porque no logran entenderlo. Por lo cual, digo, sí, se va a dar más en una relación mucho más cercana. Digo, no con, tal vez, sino con algún compañero de trabajo, pero pues obviamente a nivel más cercano, pues sí es conveniente explicar las emociones que causan las lágrimas. Digo, no en el momento, pero después sí podría ser. ¿Por qué? Porque no las va a entender. Si el objetivo es que las entienda, si es importante que las entienda, sí hay que decir, ay, sabes que yo lloré o estoy llorando por tal cosa. Porque si no lo decimos, ni por acá les va a cruzar. Y aparte que se van a sacar de onda, no van a saber ni qué hacer. Y eso a veces hasta les causa cierta ansiedad, aunque no lo digan, o aunque no lo demuestren, el punto de no saber qué hacer porque no entienden. Entonces, pues hay que ser claras también en ese sentido. Y con anticipación, preparar a los hombres para situaciones emocionales les va a permitir estar mentalmente listos y más receptivos. Por ello, es conveniente usar frases de transición que indiquen que una conversación importante está por comenzar. Lo que les decía, sabes que quiero hablar contigo, escúchame 5 minutos, lo que yo te necesito decir es importante por tal razón. ¿Por qué? Porque le mando un mensaje al cerebro que cruza por su parte racional y le dice, esto es importante. ¿Por qué? Porque en estos dos cerebros distintos, bueno, en el cerebro de ellos, más nuestro cerebro, el nuestro es platicador por los codos y quiere contar en más mínimo detalle y no está mal, pero el de ellos no. Entonces, ¿qué pasa con tu cerebro? Como que se acostumbra a, pues siempre habla. O sea, no hay como algo nuevo. O no hay que darle un énfasis especial, como nosotros podríamos entender como, ay, mira, pues si le oye su tono de voz así, o trae la mirada así, quiere decir que es algo importante. Ellos no lo van a ver así, simplemente lo van a tomar como, ay, pues sigue hablando. Por eso es importante aclarar desde un principio de manera breve, de nuevo, porque si no se disocian, que, ¿por qué es importante?
y que es necesaria de su atención. Sin embargo, aunque digo que sonaría así como medio contradictorio estos dos temas que puse y al mismo tiempo muy pegaditos, el de la conciencia emocional masculina, que es cómo comunicarnos con ellos, pues aquí pasamos a hambre de atención masculina. Si bien una cosa es importante es aprender a comunicarnos con ellos, entendiendo sus cerebros, es también para nosotros evitarnos frustraciones. Es decir, es que no le captó, bueno, no le iba a captar. Tiene un cerebro de hombre, no le iba a captar. En realidad, es también importante saber si en nosotras hay algo más que nos pueda afectar en nuestra relación con las figuras masculinas. Aquí sí ya más en un sentido más de pareja, pero aún así se sigue dando en amistades y otros roles. Y, por cierto, les recomiendo bastante el libro de Hambre de Hombre. Es un libro de una psicóloga y se me hizo bastante interesante acerca de cómo culturalmente ya tenemos las mujeres como inyectado, por así decirlo, una cierta hambre de la atención masculina de manera directa o de manera indirecta ya lo traemos. ¿Por qué? Porque fue algo que se vio mucho en las estructuras familiares, en las sociedades, y que muchas veces se siguen repitiendo patrones sin saber ni siquiera por qué, actitudes, pensamientos, sin tener nociones del por qué, y simplemente por también estas cosas desatendidas que no hemos sanado. Y bueno, el hambre de atención masculina pues se va a referir a esta necesidad intensa y que va a ser persistente de recibir validación, reconocimiento y atención de los hombres. Aquí sí quiero aclarar, puede ser de uno, puede ser de varios. Una cosa es, por ejemplo, el querer ser escuchada por una figura masculina importante y otra cosa es desbordarte por no recibir esta atención, pero más que por su persona, más bien porque es hombre. Esta necesidad se va a manifestar de diversas maneras. Les digo, hay unas más sutiles, otras que se distinguen un poco más y pueden tener varias raíces psicológicas. Hay muchas señales de cómo identificar el hambre de atención masculina, pero aquí les puse algunas. Si quisieran saber más, les recomiendo mucho este libro de Hambre de Hombre y también el libro de Las mujeres que aman demasiado. Dos libros realmente muy buenos. Y bueno, está la búsqueda constante de aprobación, claramente, por figuras masculinas, en su mayoría de el aspecto físico, de cómo nos vemos, porque ya sabemos que el cerebro masculino casi no se centra, aunque pensaríamos a veces como en lo intelectual, en lo de dentro, usualmente es en lo exterior, por también el grado de testosterona que tienen. El exhibicionismo emocional es otro punto. Digo, suena fuerte, pero bueno. Pero sí es así. De esas veces, o bueno, ¿cómo se puede entender esta característica? Cuando una chica se desborda emocionalmente, o sea, se abre emocionalmente ante cualquier figura masculina, o aunque sea una, pero es como esta tendencia a abrirse de manera muy profunda con una figura masculina, que puede que ni siquiera lo conozca, que no le tenga mucha confianza, pero como que el simple punto de poder hablar de sus emociones con una figura masculina se vuelve una necesidad, ya entonces también puede ser un signo de hambre de atención masculina. La competencia con otras mujeres, que se da mucho y usualmente les decía, lo peor de todo es que se da por hombres. Muchas veces entre nosotras mismas tendemos a competir y esto se ve desde lo más pequeño, como en la intención que tenemos al convivir con los demás, al interactuar, en cómo nos vestimos. De nuevo, aquí no vamos a decir como, tal medida de falda, sí, tal medida de tal cosa, no. No, más bien también me quiero ver por gustos, pero más bien es cuando nuestra intención clara es quiero destacar por encima de ella. Y el motivo, usualmente, es por la atención masculina, por el reconocimiento masculino, para que se vea que soy mejor, para que se vea que me veo mejor, para que se vea que sé más. Cuando al final, cuando digo, no deberíamos tener tampoco competencia con otras mujeres por otras razones, pero
y especialmente cuando se da por hombres, entonces sí habla mucho de un hambre de atención masculina. Los altibajos emocionales por cambios en la atención es importante, es uno que se da seguido y que a veces no nos percatamos. Al interactuar con figuras masculinas y notar cambios en su atención, en su trato, ya saben que nosotras somos más mm, perspicaces, más fijadas, por así decirlo, y nos podemos dar más cuenta de esas alteraciones como de, ay, en el mensaje no hubo emoji o ahora no me habló o ahora tal cosa, digo, somos más fijadas en los detalles. Y a veces esos detalles pueden hacer que tengamos altibajos emocionales, porque no vemos constancia, porque vemos que hay muchos cambios en la atención y demás, y es el momento donde, ok, sí puede ser que él sea bien inconstante, pero que sea tan profundo el altibajo emocional y solo por el cambio en él, también nos va a hablar de un hambre de atención masculina. La sensación de vacío, si no se interactúa con un hombre, si no se recibe un comentario de un hombre, también nos llama o nos dice que hay esta hambre. La intención continua de llamar la atención, una que, bueno, en lo personal me ha tocado ver mucho. Y de muchas maneras. De repente es como con la plática, con la emoción, con la manera de vestir, con la manera de comportarse. Aquí no podemos decir como, ay, es que ella se está, yo no quisiera caer en eso como estos pensamientos de no, es que lo que se ve a veces, ¿no? Es que él se sobrepasó porque ella estaba vestida así o eso, aquello. Bueno, no estamos hablando de eso, más bien de cuando la intención, ya sea consciente o inconsciente, sí es en llamar la atención de esa figura masculina. Que de nuevo, el actuar de él es 100% responsabilidad de él, pero lo que sí nos interesa aquí es cómo está nuestro actuar. Y en este caso, cómo está nuestra intención de llamar la atención, porque les digo, puede ser por varias cosas, por la plática, hasta por el contacto físico, un montón de cosas. La amabilidad selectiva, esto también me ha tocado verla seguido. Este, cuando una persona es bien selectiva, bueno, una chica es bien selectiva con las figuras masculinas, que se nota que si hace como este cambio, esta discrepancia en cómo trata una figura masculina y cómo trata a las de su mismo sexo, a las otras chicas, que llega así como más cariñosa, más, aparentando a veces hasta más como callada, más tranquila, o sea, simplemente que cambia por una figura masculina, también nos habla de este hambre de hombre, porque significa que entonces te estás moldeando, te estás acoplando de la manera en la que más puedas llamar la atención. Y que de nuevo, o sea, aquí podríamos decir como, bueno, ¿y qué buscan o qué tienen en común todas estas características? Pues llamar su atención, pero ¿para qué? Para justo saciar esta hambre. Que les digo, a veces solo es atención pero que al final es algo que se da mucho, que la sociedad al final promueve bastante y que si estamos en este camino de perfeccionamiento, también es importante que estemos enteradas de esto, que nos observemos, que nos puede llegar a pasar y al final necesitamos comprender que esto en ningún punto va a ser funcional. Porque entonces se está dejando la valía, el reconocimiento y hasta el cuidado en manos de otra persona cuando no le compete siempre nos va a competir a nosotras hacernos cargo de nosotras mismas. Dentro de los orígenes de del hambre de atención más, entre los orígenes del hambre de atención masculina están los factores de la infancia, que son como pues de las principales que podemos ubicar cuando hablamos de esta hambre. Y bueno, mucho tiene que ver con la figura paterna, las mujeres que no recibieron suficiente atención o afecto de los padres durante la infancia también pueden estar buscando compensar esta carencia en la vida adulta, en la vida joven.
bueno, no lo tuve, pero al final, y es importante que lo comprendamos como de, no necesitamos atención, sí necesitamos. También los hombres necesitan atención, ahorita lo vamos a ver. Y son cosas, de hecho, también escuché un podcast, digo, se los voy a pasar, los que, ay, ¿todavía me escuchan, chicas? Sí, Jime. Ah, ok, es que aquí se me trabó todo. Pero bueno, si no me escuchan, me dicen, porfis. Este, Sí, Jime. uy, se me olvidó. Eh, ya, perdón. Les decía, escuchaba un podcast, pero sanos, que claro, se van cultivando. Pues sí, esta necesidad satisfecha, algo que también influye en el presente. Vamos a tener presente este mismo pensamiento, ya sea de manera consciente. Listo, bueno, pues continuamos con esto de los orígenes del hambre de atención masculina. Les decía, estaba escuchando un podcast acerca de que estas ideas de los apegos nos han llevado mucho a decir, yo ya no quiero un apego con nadie. Y el punto no es ese, porque estos apegos se deben de construir durante la infancia para que llegada a la vida joven adulta podamos tener relaciones interpersonales en las que demos y recibamos. ¿Por qué? Porque usualmente hay dos vertientes generalmente, que es la del narcisismo, que es la de doy, y digo, perdón, es la del narcisismo que es yo quiero recibir, pero no estoy dispuesto a dar. Y también la versión masoquista, que es la de yo no tengo ningún problema con no recibir. De hecho, puedo recibir un maltrato, pero yo quiero dar. Que ambos, pues, son bien disfuncionales, porque a qué punto necesitamos llegar a este punto pleno de un apego seguro. Yo puedo dar, pero también sé recibir. Y yo sé que lo sano es que yo también reciba. Y a veces desde este punto de no saber, de no mm, haber desarrollado este lazo afectivo sano, entonces podemos ir buscando principalmente hombres y principalmente a dar, porque ellos se van a sentir más cómodos recibiendo. Y podemos que les digo en esta parte de estar dando sin recibir a cambio de atención, a cambio de sentir que ahí está. Simplemente por el sentir que de cierta manera eso nos llena, cuando en realidad ahí entra el segundo punto, los modelos de comportamiento. Si crecimos en un ámbito en el que vimos que las mujeres eran valoradas por la atención que recibían de los hombres, por la valía que ellos daban, por ah, el reconocimiento que ellos les tenían a sus personas, de manera indirecta podemos seguir buscando ese reconocimiento de yo quiero que me digas, si tú me lo dices, yo me la creo. Si no me lo dices, no. Y en esta parte les digo, volvemos a caer en el punto de yo necesito este vínculo, pero de manera urgida, que al final ya no es un vínculo, que no hay una retribución de qué das y tú recibes algo funcional, pero si hay una relación en la que tú das y a cambio tienes una figura que te hace vivir en cierta realidad de estoy teniendo la valoración masculina. Lo cual, pues de nuevo, pues en ningún momento va a ser funcional. Necesitamos aprendernos a relacionar desde este punto pleno, desde este punto sano. Indistintamente si sean hombres o mujeres, pero desde este punto de dar y recibir. En las experiencias impactantes, el rechazo o el abandono, vivir experiencias de rechazo o abandono en relaciones pasadas, puede llevar a esta búsqueda constante de validación. Al igual que el abuso emocional o físico, son experiencias que pueden distorsionar la percepción de valía de una persona y fomentar la búsqueda de atención externa. Algo que también escuchaba apenas, bueno, como pues sí, un análisis que una autora de un libro hacía, justo la de Hambre de Hombre, era que muchas veces hay esta mm, percepción disfuncional de no importa lo que yo haga, si un hombre me lo retribuye, es que sí es cierto.
Entonces, quien me está haciendo el favor es él a mí, porque yo tengo muchos defectos, porque yo tengo esto, entonces, pues, no le puedo pedir nada a él, o sea, agradecida de que me reciba. Cuando no es un punto sano, digo, tampoco lo sería al revés de, ay, él debería estar agradecido, pero ese punto de, bueno, tiene sus errores igual que yo, tiene sus cualidades igual que yo, y ninguno de los dos es que se haya como, wow, me lo debes, ¿no? Me estoy haciendo el favor. Finalmente, en algo sano están ejecutando la acción y la decisión de querer compartir algo, de querer construir algo. Que de nuevo necesitamos quitarnos hasta la percepción de es que me hace un favor, cuando no, o sea, no es el caso, y a veces por esta percepción se aguantan muchas cosas. Y por último, los factores sociales y culturales, los estereotipos de género, la presión social que valora a las mujeres por su apariencia y capacidad de atraer a los hombres. Muchas veces es como este punto de quién es la más cotizada, quién es la más esto, quién es la más aquello, pero es tan disfuncional nuestra sociedad que el punto apenas leía como la parte de ser mujer es tan difícil porque si atraes a todos entonces, pues no eres prudente, no eres sensata, no eres recatada, pero si no traes a nadie, entonces, pues, ¿qué pasa contigo? No te arreglas. Entonces, al final tenemos esa lucha social constante, de si lo haces, qué bueno, de si de te tienes que ver mejor que ella, pero no tanto, porque debes promover la sororidad. O sea que al final ya deja de ser hasta algo propio de nosotros y se vuelve algo impuesto hasta por la sociedad en esta manera de valoración, cuando necesitamos comprender que nuestra valoración no viene de la apariencia y mucho menos de que esa apariencia le pueda agradar a algún hombre. Porque al final vamos a vivir con esta expectativa, con esta búsqueda de cómo yo me arregle, cómo yo me vista, cómo yo me peine, lo que haga y no haga por mi apariencia, ya no va a ser por gusto, va a ser para ni verme tan así ni tan así. O sea, sea en un punto medio que agrade, pero sutil, pero distinta, cuando no es algo de lo que nos debemos de preocupar. Además, los medios de comunicación pues refuerzan mucho esta idea de que el valor de una mujer está en su capacidad de atraer y mantener la atención masculina. De nuevo, pues es difícil el despegarnos como completamente de la sociedad, de no voy a saber nada, porque lo vemos hasta en las películas de manera indirecta, hasta las actuales que ya son así que más inclusivas y demás, sigue estando esta idea de manera indirecta o directa. Y que es importante que estemos presentes en esto, porque es algo que estamos viviendo como sociedad. Y también si le sumamos las experiencias, si le sumamos la infancia, pues muchas veces pues, es una super bomba que cargamos, que al final nos va a poder ayudar a ser más libres cuando también nos desapeguemos de esta necesidad de aprobación. Porque entonces nos vamos a poder relacionar desde la plenitud y no desde la escasez, no desde el te necesito. El de, más bien el de puedo construir algo contigo, porque yo ya lo construyo de manera individual, es decir, no te necesito, tú no me necesitas, pero podemos construir algo sano. Porque si no, pues vamos a vivir y más les digo con las letras de las canciones y demás, no nos podemos desapegar al 100 por muchas razones, pero al final de que sí estemos conscientes de filtrar muchas cosas que vemos, escuchamos. Y hasta que hablamos. Y bueno, ¿cómo trabajar esta hambre? Les digo, les recomiendo muchísimo el libro de Hambre de Hombre, muchísimo, muchísimo. Los últimos capítulos se dedican como, son muy prácticos, más como en el punto de qué hacer. Entonces, si quisieran algo más a profundidad, les recomiendo el libro. Em, y ahorita nada más les voy a dar unos puntos generales, ya saben, y es algo que les he mencionado cuando vemos como varios temas, es decir, no hay punto uno, punto dos y punto tres de hasta el cosa y ya. Porque al final esto va a ser súper específico a lo que cada una haya vivido, a lo que cada una em,
pues busque a lo que cada una esté batallando, a cada una la personalidad. Entonces va a ser bien específico, pero aquí hay como algunas cosas generales. En el libro que les menciono, pues la autora lo desglosa mucho más y tiene muchos ejercicios de introspección muy buenos. Les digo, les recomiendo bastante el libro. Y bueno, el autoconocimiento y reflexión es muy importante en este proceso, ya que podemos reconocer situaciones o emociones que desencadenan la búsqueda de atención. ¿En qué contexto pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Cuando estás aburrida? ¿Cuando estás triste? ¿Cuando estás muy feliz? ¿Cuando estás muy cansada? Por ejemplo, en la fase ovulatoria del ciclo, es, entre comillas, normal, pero no hambre de hombre, más bien como, pues sí, de cierta manera como la atención masculina, pero por ejemplo, ¿cómo identificar si es si es hambre de hombre o es que estoy ovulando? Pues bueno, si estoy ovulando es que obviamente necesita coincidir con mi ciclo, que sea algo pues súper controlable, que sea como el deseo, pero la parte racional esté más por encima, más en alto, que aparte no sea como algo que se esté suscitando así de, no, pues sí está de continuo, más bien como, ah, pues lo sentí, entonces lo gestiono y listo. Si vemos que persiste, es que ya no estás ovulando, puede que sí, pero ya no es por eso, es que ya es en lo que necesitamos trabajar. Y les digo, para eso nos puede ayudar mucho tener un diario para explorar los sentimientos y patrones de comportamiento relacionados con la atención, porque así podremos ver cómo, ay, ¿sabes qué me pasa en tal situación? Ok, entonces tal vez si cuando estoy triste, yo necesito buscar más métodos de gestión de tristeza, porque yo estoy cayendo, soy muy propensa a buscar la atención masculina en este estado. El fortalecimiento de la autoestima es importante. Cuando nos reconocemos, cuando nos validamos a nosotras, digo, sí vamos a seguir buscando la externa porque al final es parte del cerebro femenino, pero en menor medida y también con límites, que eso es súper importante también. El desarrollo de relaciones saludables es importante. Cultivar relaciones de amistad genuinas y saludables que proporcionen apoyo emocional, pero sin esta dependencia de la atención masculina. ¿Se puede tener amigos hombres? Por supuesto que sí. Y también se puede cuidar ahí el no tener esta hambre de atención masculina. ¿Cómo? Pues estableciendo y manteniendo límites. Recordemos, primero los límites van para nosotras, hasta dónde llego yo y ya después hasta dónde llega la otra persona. Las prácticas de autocuidado son importantes. Incorporar actividades como la meditación. Con esto no me refiero a cosas, no sé, del budismo o algo así, sino como esta, supongo que si han escuchado, el mindfulness es una muy buena práctica de atención plena y de introspección. Entonces, este tipo de ejercicios de respiración, de introspección, pues pueden ayudar bastante a reducir el estrés y la ansiedad, que muchas veces son lo que nos em, anima a buscar esta atención, pensando de alguna manera bien distorsionada que lo van a resolver cuando su cerebro ni siquiera lo capta, pero más bien les dio como que el sentir de ahí está. Am, Recordemos dedicar tiempo a nuestros hobbies y actividades que disfrutes sin la necesidad de la validación externa. Muchas veces, o bueno, es una opinión personal, en nuestro día a día sí cumplimos con ciertas responsabilidades y así, pero también es importante tener momentos, digo, tal vez si no es 5 horas, pero sí momentos en los que hagamos algo que nos guste a nosotras, que disfrutemos nosotras, porque al final si siempre vivimos como en automático y hasta con actividades que a veces ni siquiera es por mero gusto, digo, ir a trabajar, a estudiar, pues obviamente hay cosas que pues tal vez si no es como pues al 100 gustoso, cómodo, pero muchas otras actividades opcionales que las elegimos no desde el punto de yo quiero, más bien como del si lo hago voy a tener tal aprobación, cuando pues de nuevo es algo que necesitamos sanar para entender de continuo que nuestra valía no va a depender de lo que un hombre pueda aceptar, de lo que él pueda pensar. Y el establecimiento de metas personales también es importante. Establecer metas personales, pero que no dependan de la aprobación de los demás.
que sea de metas de ti para ti, en la que tú te retes, en la que tú conozcas otra versión de ti, en la que tú trabajes contigo. Recordemos lo que hemos estado hablando y creo que es importante. Convives contigo del diario. Si no te llevas bien contigo, va a estar bien difícil, porque entonces vas a buscar cualquier compañía menos la tuya. Y si disfrutas de la tuya, entonces vas a ser selectiva para con quién compartes y con quién no, porque entonces valoras tu tiempo, valoras tu persona, valoras lo que te inviertes y no lo vas a compartir, no por envidia, pero no lo vas a compartir con quien sea, porque al final estás invirtiéndote en muchos sentidos. Y bueno, pues ya son casi 8:30 y el tema está un poco más larguito, entonces yo creo que la dejamos hasta aquí, que era de los puntos y creo que sí me iba a tardar un poco, pero que sí, tal vez sí la autora no los menciona a profundidad, pero les decía, yo creo que sí era necesario poderlos abordar, porque al final parte de nuestro trabajo de perfeccionamiento es depurar muchas cosas inconscientes que traemos. Tal vez conscientemente no dijéramos como, claro, yo todos los días me levanto con esta sensación, con este pensamiento, y yo quiero llamar la atención. Digo, puede haber quien sí, pero digo, por así decirlo, es raro, ¿no? Tal vez sí no se va a dar tan así, pero muchas veces el vivir de manera automática, de manera inconsciente, nos lleva más bien a repetir patrones que ni siquiera somos conscientes, que ni siquiera conocemos, que es la parte de, bueno, ya pasé cierta etapa de vida, entonces esta es nueva, cuando en realidad somos como esas muñequitas, son rusas, sí, como muñequitas rusas, que son chiquitas. Entonces tenemos a nuestra versión pequeña, nuestra versión adolescente dentro de nosotras y convivimos con todas esas versiones. Tengo mi versión de dos. Tengo a la Jimena de 2 años, tengo a la Jimena de 5, tengo a la Jimena de 10, tengo a la Jimena de 15, y entre todas hay que ponernos de acuerdo. Y les digo, y tal vez una de ellas, pues va a tener más esta noción de por lo no recibido tal vez en la infancia, buscar por las expectativas sociales vistas, buscar, y que al final si no comprendemos a cada una de nuestras versiones, a cada una de nuestras etapas, va a ser complicado que podamos vivir de manera integral. Porque al final no solamente va a ser cambiar conductas, el decir como, claro, no lo voy a buscar, ¿no? Si al final en tu intención está, hasta inconscientemente lo vas a hacer. Y el punto no es cambiar hábitos, o el cambiar de, no lo hagan así, háganlo así. Más bien es cambiar el pensamiento, cambiar nuestras intenciones, cambiar eso que está formando parte de nosotras en el rubro más personal, que es el autoestima, que es la valía, que es la relación con nosotras mismas. Porque teniendo una buena relación con nosotras mismas, vamos a poder expandirnos a más. Vamos a poder expandirnos a desarrollar hábitos saludables, a poder seguir perfeccionándonos. Pero si no empezamos desde nuestro interior, va a ser también complicado. Y bueno, dando esta breve conclusión, pues sería todo por el día de hoy. Hay una disculpita por el corte, pero pues yo espero que les haya sido de mucha, mucha bendición. Y les digo, si quieren saber más, les recomiendo bastante el libro. Bueno, ambos, el de las mujeres que aman demasiado y el de Hambre de Hombre. Dos libros muy buenos. Y déjenme terminar la grabación.